Les estoy compartiendo una imagen. ¿Se observa? Sí, doctor. Esta imagen es de cómo enseñar a un paciente cómo vivir con su diabetes. Es para instruir a un paciente en la consulta. Veamos de qué se trata, porque van a tocar ustedes esto y esto. Primero, hay mitos sobre la diabetes, van a aprender eso de a poco. Cuando le dices a un paciente que es diabético, lo primero que hace es negarlo. No soy diabético, el médico es un mal médico. Lastimosamente, cuando se confirman, se enojan, se deprimen, llegan incluso a negociar. Cúreme, doctor. Una vez que el paciente llega a aceptar su problema, puede empezar a vivir con diabetes. Si pueden comer sano, mantenerse activos, van a sentirse mejor. Toman los medicamentos, siguen las reglas y pueden tener un buen estilo de vida. Pero cuando abandonas este camino aparecen las complicaciones. Aparece el sobrepeso, presión arterial, problemas cardíacos, se afectan los riñones, los nervios, se afectan los ojos, pierdes los pies. El día de hoy van a hablar de cómo funcionan los riñones, así que veamos un poco esta imagen. Aquí tienes el hígado y lo que está produciendo es gluconeogénesis bioquímica. Gluco, glucosa, neo, nuevo. El hígado produce azúcar para tu cuerpo, pero también ingresa azúcar en la comida. Ese Doctor, no sé azúcar... si soy yo, pero lo escucho entrecortado. ¿Ahora se me escucha? Se le escucha bien, Sí, sí, doctor. ahora se le escucha mejor. Ya. Entonces, de nuevo, el hígado produce azúcar, eso es gluconeogénesis, eso es bioquímica. Por eso les he enviado esos dos videos que son química para la introducción a lo que es fisiología. Ese azúcar va a estar circulando en el sistema. ¿Qué hace el hígado? Produce insulina. La insulina son estas llaves. Pueden abrir las puertas para, para que el azúcar vaya a las diferentes partes del cuerpo, entrando a los músculos, entrando al tejido graso, permitiendo que todo funcione. Aquí estás viendo los riñones. En los riñones no veo azúcar. Obviamente aquí hay un umbral del azúcar. Van a tocar ese tema hoy, el umbral de la glucosa. Si todo funciona bien, no debería encontrar azúcar en la orina. Pero ¿qué pasa en un paciente diabético? ¿Qué pasa cuando hay un exceso en la producción de azúcar? En un paciente diabético, estas llaves de insulina no abren las puertas, la insulina no sirve. No llega azúcar a los músculos, se atrofian. No llega azúcar a la grasa, la pierdes. Eso explica el enflaquecimiento de un diabético tipo 1. Pero si te fijas aquí, ¿qué está pasando con el azúcar? La cantidad de azúcar que come un paciente diabético es mucho mayor. Sigue produciéndose azúcar, llega a rebalsar y sobrepasar el umbral para la glucosa. Y por eso aparece azúcar en la orina. Este umbral de glucosa es la capacidad que tienen los riñones de reabsorber azúcar de la orina para que reutilizarla. Van a tocar esto. Si les estoy compartiendo esta imagen es por dos razones. Primero, esto se trata de diabetes y les va a servir. Los dos problemas médicos más relacionados con las familias son presión alta y diabetes. Así que debes tener uno u otro familiar que tenga diabetes. Tal vez esto te ayude a explicarle por qué tiene que cuidarse. Segundo, es una imagen que te puede ayudar a explicar mucho del tema. La idea de exponer es encontrar la imagen correcta que te permita explicar las cosas más fácilmente. Y hasta ahora en los grupos E y grupo B no ha sucedido. Están eligiendo imágenes de diapositivas o trabajos ya hechos que tienen horrores en la traducción y están leyendo con todo y esos errores. El hecho de que apaguen las cámaras no significa que yo me dé cuenta de que están leyendo. Solo tengo que escuchar las pausas en la pronunciación para saber que estás leyendo. Cuando tú estás hablando de conocimiento, de memoria, tienes las palabras aquí. No vas a farfullarlas. Espero que sus presentaciones estén mejor que las del otro grupo. Tomando en cuenta que hasta ahora, entre el lunes y el anterior grupo, ha sido una decepción, yo voy a explicar todos los temas de la siguiente semana. Pero terminando esos temas van a dar un examen.
Así que, para los pocos que vienen a clases, esa advertencia. Si no viniste la siguiente semana y no te preparaste, vas a perder una nota. Así que, por favor, prepárense. Les he enviado esto y un pequeño video que muestra cómo se realiza la absorción o la producción de orina del riñón. El video es sencillo de entender. Lo malo es que está en inglés. Y la parte que está con la traducida está un poco cubierta por una imagen. Pero se entiende más o menos. Les va a ayudar un poco a entender. Bien, vayamos, tema 1. Bien. Mientras tu compañero se prepara para continuar, fíjense la imagen. Retrocede una, por favor. Aquí estás viendo la filtración a nivel del túbulo renal, lo que vas a perder. Bien. De nuevo. Imagínate que tú trabajas en esta célula, en la célula tubular. Tú estás en medio. Con tu mano derecha estás tocando hacia la filtración. Vas a volver a tomar lo que te sirve para que no lo pierdas. Vas a tomarlo y lo vas a entregar con tu mano izquierda de nuevo a la sangre. Ese es el trabajo que hacen los riñones. Prácticamente están haciendo ¿qué? Están reciclando lo que puede ser reutilizado. Ese es el trabajo de los riñones. Cuando empiezas desde el glomérulo y tú estás trabajando ahí y ves pasar 3 moléculas de azúcar, sabes que el azúcar no la puedes perder, la necesitas. Tengo 2 manos, son 3 moléculas. Puedo agarrar 2 en un inicio, pero se me escapó una. Pero por suerte el glomérulo tiene varias curvas y va a volver a pasar el azúcar en un cierto momento. Ahí puedo volver a tomarla, pero ahora voy a utilizar más energía. Esos son los transportadores, son las bombas para lo que se llama el cotransporte o contratransporte. Hay partes del túbulo que son impermeables al agua. La única forma de resolver agua es utilizando energía. Hay lugares donde el agua puede pasar fácilmente de un lado al otro. Mientras más electrolitos tú absorbas, de ellos el más importante es el sodio, más agua puedes recapturar. El agua va atrás del azúcar. Digo, en todo caso, el agua va atrás del sodio. Entonces, tienes que lograr imaginar esto. Tú eres esa célula, y gracias a las bombas que tienes aquí, estás recapturando todo el sodio posible. Hay tanto sodio que tu célula va a empezar a hincharse porque se está empezando a llenar de agua. Necesito una bomba para sacar el sodio. Esa bomba va a pasar el sodio hacia la sangre, haciendo que el agua siga ese camino de vuelta hacia la sangre. Esa es la parte principal de la filtración a nivel de los riñones. Las capacidades de reabsorber ciertas sustancias. Algunas las haces en forma pasiva, en otras necesitas energía. Si entiendes ese concepto, el resto del tema se hace fácilmente. Van a ver que fisiología no es más que razonamiento. En histología, que ya han cubierto histología ustedes, ¿qué estructura de la célula produce energía? Las células epiteliales, doctor. Las mitocondrias, doctor. Eso, las mitocondrias. ¿Dónde tienes gran cantidad de mitocondrias? En el músculo. ¿Por qué? Porque el músculo necesita energía. Si ves un corte histológico de lo que es el túbulo, aquí vas a encontrar gran cantidad de mitocondrias. Esas mitocondrias, mediante el ciclo de Krebs, producen energía. Esa energía la utilizas para estas bombas, para mover el azúcar de un lado al otro, para mover el sodio de un lado al otro. Fisiología es entender por cómo funcionan las cosas. Estoy seguro que la mitad de ustedes, si no es que más, cuando eran más pequeños desarmaban sus juguetes para ver cómo funcionaban. Estoy seguro de eso. Eso es fisiología. Yo recuerdo un pequeño jueguito tipo Atari de 2 futbolistas donde solamente había 2 botones para mover al arquero y tapar la pelota. Desarmé el juego pensando que había 2 hombrecitos allá adentro. ¿Qué pasa aquí en fisiología? Debes hacer eso. Esta célula tiene varias mitocondrias. La pregunta en fisio es, ¿para qué tendrá tantas mitocondrias esta célula? Para activar estas bombas y permitir que el sodio pase de un lado al otro. Eso es fisiología. Fisiología es utilizar tu cerebro para imaginar cómo funcionan las cosas. Eso es fisio. Debería ser fácil para ustedes. Su cerebro todavía está ávido de conocimiento. Si no puedes imaginarlo, es más difícil aprenderlo. Empiecen imaginando, después esto se hace más fácil.
Bien, aquí estás viendo difusión facilitada y transporte activo primario. La diferencia es facilitada, ¿por qué? Porque entras de la mano. ¿Qué significa entrar de la mano? Que si no entra el sodio, no entra el azúcar. Eso significa difusión facilitada. Como cuando tú vas a una fiesta, a ti no te conocen, pero a tu amigo sí. Tu amigo dice, vienen conmigo, y por eso entras a la fiesta. Eso es difusión facilitada. ¿Qué significa transporte activo primario? Acercarse al guardia de la fiesta y decirle, aquí hay 100 pesos, déjame pasar, y te deja pasar. Es gasto de energía. Pero para que tú entres, algo debe salir. Lo que sale ahí es hidrógeno. ¿Por qué necesito botar hidrógeno a la parte que voy a eliminar con la orina? Porque si hay demasiado hidrógeno en el sistema, voy a tener acidez. Lo importante de esto es eliminar tu batería, eliminar el hidrógeno para que no tengas acidosis metabólica. ¿Por qué elimino CO2 con la respiración? Para no tener acidosis respiratoria. Esos dos videos que les envié, sobre todo el segundo, te muestra esta parte química para facilitar un poco y ver cómo funciona. Si les está costando un poco fisiología es porque no están leyendo la parte química que acompaña a los riñones. Cuando lean un poquito de eso, se va a abrir una ventana y van a poder ver las cosas realmente como son. Bien, si ya solucionaste el problema de la batería, creo que ahora sí podemos continuar. Bien, ¿están viendo este gráfico? Enseguida va a continuar, doctora Valeria. Ya. ¿Estás viendo este gráfico? ¿Se ve, Sí, ve esa línea, esa curva azul? sí, doctor. Sí. Ahora, imagina esa imagen que te mostré hace rato del nivel máximo de absorción de glucosa. Tú estás trabajando ahí y te piden ¿qué? Que rescates todo el nivel de azúcar que puedas. Bien. En todo el día de trabajar en esa fábrica, que son los riñones, tú vas a recoger cuánto de azúcar. ¿Cuál es el límite umbral del azúcar? Ahí debe estar anotado. Carga filtrada de glucosa, máximo 125 miligramos. Eso es lo máximo que tú puedes cargar. Pongamos eso en kilos. Durante todo el día tú puedes mover 125 kilos de azúcar, 125 quintales de azúcar, si quieres verlo así, para no perderlos por la orina. Ese es tu umbral, es lo máximo que tú puedes cargar. Cuando ese umbral sobrepasa esto, obviamente no puedes cargar todo ese peso. Empieza a aparecer azúcar en la orina. Esa es esa curva, para que se entienda. Normalmente los riñones nunca llega a esos 125. Normalmente llega a menos. Empieza a aparecer 50 o 70 miligramos. Entonces, no necesitas que todas las células del riñón recapten el azúcar. Si tienes 50 empleados y solamente hay 25 costales, 25 empleados van a captar un costal y lo van a reabsorber. Pero si tienes 50 empleados y aparecen 51 costales, pierdes uno. Esa es la curva que tienen que entender. Cuando aparece, solamente funciona una pequeña parte del riñón. Pero cuando hay realmente un exceso, todo el riñón empieza a trabajar para capturar, incluso trabajar horas extras. Y aún así empiezas a cansarte y empiezas a perder azúcar. Esa es esa curva. Esa es la carga filtrada, tu capacidad de reabsorción. Si la carga aumenta, la reabsorción es menor. Es agotamiento del trabajador. Ya. Quiero que por favor se fijen en la imagen, porque la imagen te está explicando todo el tema. Aquí estás viendo el asa descendente. Prácticamente, ¿qué es lo que haces en esta parte? Reabsorbes agua. Por eso esta imagen. Estás recapturando el agua a tu favor. ¿Qué pasa en la parte que está pintada de abajo del túbulo contorneado distal? La parte gruesa del asa de Henle. ¿Qué estás recapturando? Sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio. El trabajador está ahí atento, aquí hay magnesio, lo voy a guardar. Calcio, esto me sirve. ¿Qué voy a eliminar? Hidrógeno. Para que no se note que estoy sacando algo, agarro una molécula de sodio, pongo un hidrógeno. Bicarbonato, meto bicarbonato, boto hidrógeno. Ese es el trabajador que está haciendo este trabajo ahí. Entender dónde vas a absorber agua, dónde vas a secretar sustancias, es básico para la función de los riñones.
Entonces, ¿Ya? doctor, disculpe una consulta. Entonces, en el asa ascendente gruesa del England, entonces quiere decir que por cada componente, como el sodio, cada que vaya integrándose, va a agregar un hidrógeno. Más o menos. La relación, por ejemplo, entre bicarbonato e hidrógeno es de 21. Digamos, para sacar, voy a mover 1 kilogramo de hierro, una pesa. Voy a cambiarlo por 1 kilogramo de plumas. No van a ser exactamente el mismo tamaño. Es la misma, más o menos la misma relación. Una molécula de bicarbonato, para mantener el equilibrio, son 20 moléculas de hidrógeno. Tienes que ver la relación de cantidades en cuanto al peso por 1000 equivalentes. Esa es química, por eso se está confundiendo un poquito. Pero lo importante aquí es lo siguiente, mira. A nivel del asa descendente, la membrana es tan delgada, y se está viendo ahí, que facilita que el agua pase prácticamente por ósmosis, sin gasto de energía. Pero en la parte gruesa, la única forma para recapturar sodio, cloro, calcio, bicarbonato, es teniendo bombas. Fíjate el grosor. Ahí están las mitocondrias, ahí están dando energía a las bombas para recapturar todos esos electrolitos. ¿Se entiende? La clave de fisiología es hacer esto. Vean la imagen. Gran parte de los gráficos que tienen en el libro se explican por sí solos. Aprender a leer el libro de fisiología es leerlo una vez y después solamente repasar con las imágenes o los gráficos que tiene. Si lo aprendes de esa forma, no vas a tener que seguir leyendo fisiología por los siguientes 4 años de tu carrera. Se aprende una vez y se aprende bien. Bien. Mucho mejor. Pongamos esto de una forma que lo van a entender. Ya han llevado shock en el soporte. Por lo menos han empezado a leer. Así que recapitulemos. Tienes un paciente que está con shock hemorrágico. Un paciente que se corta las venas y empieza a sangrar. Estoy perdiendo sangre. Mi presión sanguínea disminuye. Los vasos sanguíneos están notando que esto se está haciendo cada vez más pequeño. No hay volumen sanguíneo. Mandan señales al sistema nervioso, y este sistema nervioso, ¿qué hace? Activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Mandas una señal a los riñones para hacer ¿qué? Conservar la mayor cantidad de agua posible. Estás perdiendo sangre, pero parte de esa sangre es plasma. ¿Qué van a hacer los riñones? Van a captar toda el agua posible para devolverla a la sangre y de esa forma subir la presión. ¿Se entiende ese ejemplo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Eso es fisiología. Entender cómo funcionan las cosas, eso es fisio. Pongamos otro ejemplo. Tú estás de fiesta y decides tomar alcohol. Toma un vaso de cerveza. ¿Qué va a pasar? Mi cuerpo va a eliminar 3 vasos de orina. ¿Por qué? Porque es un tóxico. Mi cuerpo sabe que eso hace daño, así que lo tiene que eliminar. ¿Cómo lo elimino? Lo tengo que sacar del cuerpo. ¿Cómo? Gracias a los riñones. Cuando tomas alcohol, ¿qué pasa entonces con tus células? Estás deshidratando tu cuerpo. ¿Por qué te duele la cabeza al día siguiente? Porque he sacado agua de las neuronas y por eso te duele la cabeza. ¿Por qué te duele el cuerpo? ¿Por qué te duelen los músculos y las articulaciones? Porque saqué agua del músculo y las articulaciones para eliminar el tóxico. Por eso te sientes tan mal al día siguiente. ¿Qué ha pasado entonces con los riñones y con la hormona antidiurética? Cuando la hormona antidiurética se eleva sus concentraciones, ¿qué hace? Antidiuresis. Anti es contra. Diuresis es orinar. La hormona antidiurética se eleva en la sangre, ¿cuándo? Cuando necesito una orina concentrada o diluida. Terminología médica. Antidiuresis. Eso, una orina concentrada. Cuando el nivel de ADH se eleva, los riñones empiezan a trabajar tiempo extra, recaudando todo el agua que pueden para no orinar, para reutilizar esa agua en el sistema. Entonces, la orina al día siguiente va a ser más pequeña, pero más concentrada. Va a tener más solutos, pero menos agua. Cuando has tomado alcohol, los siguientes 2-3 días, estás mal. ¿Por qué? Porque estás hidratando tu cuerpo. Cuando logras hidratarlo a un valor normal, el valor de ADH empieza a disminuir.
Si empiezo a tomar más agua, ¿qué va a pasar? El nivel de hidratación se eleva, la hormona antidiurética desciende. ¿Eso qué le dice a los riñones? Las personas que van a los gimnasios y empiezan a tomar agua, están aumentando el volumen sanguíneo. Van a hacer que suba la presión. Este exceso de presión manda señales opuestas. Bajamos el nivel de ADH y le decimos a los riñones, no absorbas más agua. De hecho, no reabsorbas sodio. Si reabsorbes sodio, reabsorbes agua. Entonces, ¿qué hace el riñón? Dice, tenemos vacaciones, vámonos. Dejo de absorber todo y todo se va por los riñones. Tu orina es más diluida. Eso es fisiología. Creo que con palabras un poco más sencillas de entender. Si puedes imaginar eso, leer el capítulo se hace más fácil. Fisiología es imaginar. Ya tienes la base de anatomía, ya llevaste histología. Ahora une esa información en tu cabeza y vas a poder hacer fácilmente fisiología. Felicidades, doctora Valeria. Gracias por haber tomado la batuta. Siguiente tema, vamos. Tema 29. Comiencen. Mientras se preparan, esta tablita son las fórmulas de la ecuación de Cockcroft para ver la clearance renal. Cómo están funcionando los riñones. Técnicamente funciona de esta forma. Mientras el siguiente grupo prepara, les voy a mostrar la fórmula de Cockcroft. Estoy compartiendo una pantalla, a ver, díganme si se puede ver. ¿Se observa? ¿Se está observando, sí o no? Sí, se ha observado. Esta es la ecuación de Cockcroft para ver la clearance renal. Como ha indicado la doctora, es un metabolito producido por los músculos. Se elimina casi por completo. Así que normalmente sé cuánto se elimina, porque sé cuánto se produce. Cuando empieza a eliminar menos, nos habla de que el riñón está funcionando mal. Y esta fórmula es sencilla. Solo necesito la edad del paciente, el peso y la cantidad de creatinina en la sangre. Y voy a ver cuánto se va a eliminar. Esta es la tabla para varones, esta es la tabla para mujeres. Solo debes cambiar los datos. Ustedes a su edad deben estar ahorita por los días 20, 21 años. Así que solo cambio 80 por 21. Y cambia aquí automáticamente el resultado. ¿Cuánto pesan ustedes? A su edad no pesan ni 70 kilos. ¿Cuánta creatinina voy a encontrar? A su edad ni siquiera saben qué es eso, así que el valor es bajo. El resultado de la fórmula es 192.8, o sea, 193. No tienes estadios o grados de insuficiencia o falla renal. Pero si no te cuidas durante los siguientes 20 años, estos se vuelven 41 años, no te cuidaste con tu peso, no hiciste ejercicio, tu peso se acerca a los 100 kilos. Trabajo para el riñón. La creatinina alcanza valores más elevados. 1.7. El normal máximo es 1. Si no te cuidas en los siguientes 20 años, tu resultado es 80. Ya estás aquí en un grado 2 de falla renal. Esta tablita es la última parte que explicó su compañera, la doctora Valeria. Van a utilizarla eventualmente para ver falla renal y calcular la dosis de medicamentos. Si los riñones no pueden eliminar un medicamento, el medicamento se acumula en la sangre y causa efectos secundarios, como si fuera una sobredosis. La aplicación de estas fórmulas parte de los capítulos que están explicando ustedes. Entender los riñones te va a ayudar a entender farmacología. Así que tienen que esforzarse para entender bien estos temas. Después les voy a facilitar la tablita. Bien, tema 29. Bien. La diapositiva anterior te muestra la capacidad de los riñones para filtrar orina. Los riñones tienen que hacer eso, es su trabajo. Aunque no estés tomando líquidos, los riñones tienen que producir orina. Tomas menos líquido, la orina es más concentrada, pero hay un mínimo de producción diaria, es ese medio litro. Aunque no estés tomando nada de líquido, los riñones tienen que producir orina. En condiciones normales es lo mínimo que van a producir.
situaciones extremas se reduce más, pero implica daño o insuficiencia renal. Esta es la forma en la que se concentra la orina. Sí, doctor, sí se ve. Están hablando de esto. Aquí arriba estás viendo la parte de la corteza. Mientras más desciendo, estoy entrando en la médula. Estás viendo las funciones de cada parte del túbulo. Estás viendo dónde reabsorbo agua y dónde es impermeable. Mientras voy descendiendo por el asa de Henle, aquí hay bombas. Esas bombas lo que hacen es hacer que recapturan o hacen mover los electrolitos a este espacio, al intersticio. Estos electrolitos como el sodio, el cloro, el calcio, se miden por mili equivalentes por mililitro. Si yo agarro esto, que es agua, y voy a ponerle mil equivalentes, quiero que imagines, ¿ves esas pequeñas esferas que estoy sujetando? Son pequeñas esferas casi transparentes. ¿Se ven? Sí, doctor. Sí se ve. Bien. Ahora, imagina que esto son el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, todo eso. Son miliequivalentes por litro, son esas partículas. Cuando esto entra del túbulo al intersticio, van a crear mayor concentración, van a hacer más presión. Significa que cuando esto entre al intersticio, van a empezar a reabsorber agua. ¿Te ubicas esas pequeñas esferas de los arreglos florales? Esas esferitas transparentes. ¿Han visto alguna Sí, vez? las chiquitas que se agrandan con el agua. Exactamente. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Esas bombas llevan estos mil equivalentes al intersticio. Igual que esas esferas van a empezar a absorber agua. Van a aumentar tanto la presión, y la presión se mide en miliosmoles. Mientras más mil equivalentes yo coloque aquí en la médula, la presión en miliosmoles empieza a aumentar. Voy a tratar de compartirlo para que lo vean de esa forma. Para que lo vean un poco más grande. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Bien, entonces, Sí, en la doctor. parte superior tengo la corteza. Mientras más desciendo, estoy entrando en la médula. Aquí puedo ver dónde se producen los cambios solamente por ósmosis, por concentración. En este nivel, a nivel del asa de Henle, prácticamente el agua sale. ¿Por qué sale el agua de nuevo al intersticio? Porque aquí están estas bombas de transporte activo. Estas bombas están llenando este pequeño espacio. Vamos a pintarlo de un color que no tengas aquí. Voy a utilizar verde. Estas bombas, sodio, cloro, están llenando esto con 1000 equivalentes. Y mientras más desciendo, hay cada vez más y más 1000 equivalentes. ¿Se entiende? Todo esto en el fondo se está llenando por 1000 equivalentes de sodio, de cloro, de calcio, de urea. Y mientras más desciendes, hay mayor concentración. Si hay mayor concentración, eso arrastra el agua. El asa de Henle, el tubo descendente, prácticamente puedes absorber gran cantidad de agua. Pero en la parte ascendente, ya no puedo reabsorber agua. Es casi impermeable al agua, pero no a estos electrolitos. Los electrolitos entran a este espacio y ese espacio hace que absorbas agua. Por eso es que cuando esto empieza con un valor de 300, como estás viendo acá, estas bombas van a aumentar la densidad para que esto vaya aumentando. Al principio esto es 300 y aquí es 300. Las bombas van a sacar esos electrolitos, pero no lo van a hacer al inicio, lo van a hacer en la parte final. Saco los electrolitos y este 300 que estaba aquí se vuelve 400. Como aquí es 400 y aquí sigue siendo 300, voy a absorber agua.
El agua que está aquí adentro va a empezar a salir. Mientras más funcionan estas bombas, más voy concentrando y concentrando y concentrando. Si este intersticio, de nuevo voy a utilizar el marcador, si este intersticio que está aquí tiene un valor de 600, en este caso, miliosmoles, ¿cuánta agua puedo sacar? ¿Cuánta agua? Lo suficiente para nivelarnos. Fíjate, 600. aquí adentro está 600, porque aquí afuera está en 600. He sacado tanta agua hasta que hemos quedado iguales. ¿Se entiende? La relación de estas partículas se maneja por miliosmoles. Son los valores de estos pequeños partículas dentro de un espacio. Las bombas, por ejemplo, la hormona antidiurética, lo que hace es cambiar estos valores. Puede hacer que se activen las bombas para llegar a un valor incluso de 1200. Orina concentrada. Cuando la hormona antidiurética hace su trabajo, lo que hace es esto. Esta parte es impermeable al agua, pero puedo seguir reabsorbiendo electrolitos, haciendo que la densidad supere los valores normales y llegue a valores de 1200. Todo por esas bombas. Mientras más partículas coloque acá, más agua puedo reabsorber en esta parte. ¿Se está entendiendo? ¿O no? Lo voy a poner así. En este punto donde está este 300, imagina 300 pequeñas de esas esferitas en un litro de agua. 300 esferas para un litro de agua. Conforme esto va bajando, ¿qué hago? Empiezo a sacar agua, pero no puedo absorber esas esferas. Así que terminas con 300 esferas en medio litro de agua. Si pongo eso en números reales, sería como el doble. Como si hubieran 600 esferitas en un litro de agua. ¿Se entiende? Sí, doctor. Eso es lo que están tratando de explicar. Hubiera hecho ejemplos de cocina, pero no sé si sepan cocinar. Esta es la relación en miliosmoles. Aquí hay 300 miliosmoles. Significa que las partículas que están entre sodio, cloro, potasio, azúcar, etcétera, ejercen una presión de 300 miliosmoles por litro. Mientras esto va descendiendo, voy quitando agua. Lo siento, pero mi cursor es muy pequeñito. Voy a quitar agua. Así que vamos a ponerlo aquí en un vaso más grande. Eso es lo que está entrando a este nivel. Y esto está poco después. Esto es esto. El nivel de agua está aquí. La concentración de pequeñas partículas está aquí abajo. Aquí están esas 300 pequeñas partículas. ¿Qué pasa cuando voy descendiendo? Las partículas prácticamente siguen siendo las mismas, pero he reabsorbido agua. El agua ahora está aquí. Tengo más partículas que agua. Así que la relación es esta. ¿Se entiende? Doctor, o sea, lo que usted quiere decir que la relación agua-partículas es inversamente proporcional, o sea, de 1 a 2, y las partículas ingresan el doble de la cantidad de agua. Correcto. Si saco de aquí agua, estoy volviendo esto mucho más espeso. Ese 300 se vuelve hasta 1200 porque termino sacando toda el agua posible. Hay tanta presión aquí afuera que están absorbiendo el agua. Eso es lo que estamos viendo aquí en la flecha. Como la presión que ejercen esas partículas es elevada,
el agua sale fácilmente. ¿Cuánta agua puedo sacar? La suficiente hasta que esto se nivele. Cuando este 1200 empieza a subir, esta parte ascendente ya es impermeable al agua. Pero este 1200, cuando sube, llega a 100. ¿Qué está pasando entonces acá? Las bombas van a sacar esas pequeñas esferas, las vamos a sacar. Aquí puedo jugar con el agua. Aquí saco las esferas. Están sacando estas pequeñas esferitas. ¿Se entiende? No es que le estoy aumentando agua, estoy sacando la parte sólida. La pongo en este intersticio y eso facilita que el agua también salga. Estoy haciendo el mismo trabajo de dos formas diferentes. Aquí saco partículas para permitir que el agua, o para concentrar esta parte del medio y permitir que el agua salga. Y aquí sale el agua, ¿por qué? Por la concentración de partículas que tengo en el medio externo. En este punto hay menos orina de la que entró. Gran parte del agua la absorbí. Las partículas que podía reutilizar las estoy guardando. La relación ahora es de ¿cuánto? 100 partículas en 1 litro. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a resolver un poco más de agua. Las partículas afuera son 300, adentro solamente hay 100. El agua va donde hay mayor concentración, así que puedo sacar un poco más de agua. Voy a concentrar de nuevo hasta que estemos iguales, 300, 300. En la parte final, voy a resolver más agua, volviendo a concentrar esto hasta un valor de 1200, formando una pequeña cantidad de orina. ¿Se logra entender o no? Sí, sí, doctor, ahora sí, mucho más. Sí, doctor. Sí, doctor. Tienen que ver la forma de poder imaginarlo. Pueden colocar en un vaso una membrana en medio y en un lado pongan esas esferitas que se hinchan con agua. Y van a ver cómo el agua desciende en un lado hasta que se levantan. Eso es osmolaridad, eso es ósmosis. Si tienes más de esas pelotitas en un lado, el agua va en esa dirección. Si logras imaginar eso, esa es la forma de formar orina concentrada, orina diluida. En la orina diluida no hay tantas de estas bombas activas. No coloco tantas esferas aquí en el intersticio. Como no hay tantas, no reabsorbo tanta agua. En esta última parte, prácticamente, mira, orina diluida. La relación de esferitas es de 50 esferas en 1 litro. Aquí era 300, aquí apenas son 50. Hay mayor cantidad de agua, no puedo reabsorber el agua. Tal vez pueda guardar una o que otra esfera, pero el agua ya es impermeable. Entonces se elimina. ¿Qué controla la permeabilidad a este nivel? La hormona antidiurética. Eso es lo que está pasando aquí. Menos esa es la parte del tema que tenían que explicar. Este es el pie de entrada que entiendan lo que son los diuréticos. La furosemida es un diurético en asa, porque actúa aquí, en el asa de Henle. Reabsorbe mucha mayor cantidad de agua. Hay diuréticos ahorradores de potasio, porque si no, perdemos esta cantidad. Cuando utilizas diuréticos en asa, se pierde potasio. Tienes calambres, por ejemplo. Hay diuréticos que ahorran potasio. Vamos a ver eso la siguiente semana. Bien. Bien. Para que entiendan la natriuresis por presión, natri, que en griego significa sal, o sea, sodio. Si comes papas fritas, te sube la presión. ¿Por qué? Porque el sodio arrastra agua. Comes sal, te sube la presión. ¿Qué va a pasar entonces? Se activa este sistema y orinas más. Esa es natriuresis, perder sodio en la orina. Si dejo que se vaya un poco de sodio en la orina, le va a acompañar el agua. Y así voy a bajar la presión arterial. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien. Eso es lo que está explicando. Sigue.